mayores probabilidades de sobrevivir a un ataque en la parte externa de sus alas que a un ataque en la cabeza. Algunas mariposas se parecen con exactitud a la flor, a la hoja o a la ramita de la planta en la que se posan. Otras tienen colores idénticos al fondo en el que van a posarse. Por ejemplo, esta mariposa tiene a la vez una componente de color y de comportamiento que le permite camuflarse. Como están viendo, ella se posa en un objeto rojo que es casi del mismo tono de sus alas. Algunas mariposas van a tener todo un comportamiento que les va a permitir poco a poco esconderse en el medio que las rodea y ser muy discretas. Por ejemplo, esta mariposa que en vuelo puede ser percibida por un depredador porque se le ven los colores anaranjados de sus alas. Cuando se va a posar, va a cerrar automáticamente sus alas, lo cual va a hacer que sea más difícil de observarla porque es café y quedan solo los ojitos, manchas en la punta de las alas que pueden ser detectados por un depredador y confundidos con unos ojos. Y poco después la mariposa va además tener un comportamiento en el que va a meter esos ojos dentro de las alas y entonces ya queda totalmente desapercibida. Terminar con el camuflaje y el mimetismo, podemos observar aquí otros ejemplos de mariposas que se mimetizan ya sea por su color, ya sea por su conducta con el fondo de su medio ambiente. Entonces vamos a observar algunas que se parecen a las piedras, otras a las hojas, otras a la tierra, y todas de alguna forma van a tener esas conductas en donde van a escoger preferencialmente zonas en las que no se ven. Darwin construyó una parte de su teoría sobre la evolución de las especies y sobre la selección natural a partir de la observación de mariposas blancas y negras que se posaban en fondos blancos y negros, y las que mejor sobrevivían siempre eran las que eran del tono del fondo en el que se posaban. Y él observó en especial que durante la época industrial los árboles estaban cubiertos por una especie de hollín negro, y en este periodo las mariposas que mejor sobrevivían a los ataques por los depredadores eran mariposas negras. Por el contrario, en árboles cuya corteza era blanca y en periodos en donde no había este hollín negro, las mariposas que mejor sobrevivieron fueron las que tenían ese mismo color blanco o color crema claro. Esto le permitió deducir que las especies sobreviven mejor cuando están mejor adaptadas morfológicamente al ambiente en el que están viviendo, y cuando tienen características que les confieren la aptitud a escapar a los depredadores. Como ven ustedes aquí, también las mariposas van a tener una conducta muy particular, que es la de ponerse de frente al depredador, de manera que las alas queden como a la vertical y solo se vea una línea, y ellas evitan ponerse de perfil porque de perfil se ve toda la superficie del ala y es mucho más fácil detectarlas. Entonces ellas tienen esa conducta de que apenas está uno enfrente de ellas, ellas tienden a orientarse de manera que se vea solo una línea vertical y no se les vea el conjunto del ala.
Las mariposas son animales de sangre fría, es decir, heterotermos. La temperatura de su cuerpo depende entonces de la temperatura exterior y en particular de los rayos del sol que pueden captar. Las mariposas no pueden volar si su temperatura es muy baja. Por esta razón, ellas pasan mucho tiempo al sol para absorber un máximo de energía luminosa. Las mariposas se posicionan con las alas abiertas o formando un ángulo de 90 grados con respecto a los rayos del sol. Su ritmo de vida depende entonces de la cantidad del sol que hay, lo cual explica que no sean muy activas los días en que hay poco sol y que sean muy móviles al mediodía, cuando el sol pues está más fuerte. Entre las transformaciones morfológicas y fisiológicas que ocurren en la etapa de crisálida, las mariposas desarrollan una trompa que no es más que un apéndice alargado y tubular. Este apéndice, también conocido como probóscide, es el que utilizan los adultos para succionar o absorber sus alimentos. El dulce néctar de las flores constituye el principal alimento de las mariposas adultas, pero también puede ser la savia de los árboles, el jugo de las frutas en descomposición, ya que estas hacen parte de los componentes importantes de la dieta de algunas especies. La alimentación de las mariposas se va a hacer en varias etapas. Como podemos observar acá, primero va a haber una etapa de exploración de las flores o de lo que se vaya a consumir. Ellas van entonces a utilizar su olfato, sus ojos, la vista, todos los sentidos posibles para detectar su alimento, detectar en dónde hay hartas fuentes de alimento, grandes cantidades de néctar, y luego con su trompa van a ingerir el alimento. Pero entonces primero acá las podemos observar a varias especies buscando su alimento, es una primera etapa exploratoria, y luego ya cuando han hallado las fuentes de alimentación, ahí sí van a desenrollar su trompa y a consumir el alimento líquido que hayan encontrado. ¿Alguna vez quieres atraer mariposas a tu jardín? Simplemente tienes que plantar unos cuantos árboles frutales junto a un montón de flores y seguramente tendrás pronto un patio lleno de mariposas. A ellas les gusta sobre todo comer tajadas de plátano, puré de naranjas o sandía. Existen comederos especiales para mariposas que se pueden comprar, tienen colores semejantes a una flor y vienen con azúcar especial que se mezcla con agua y se convierte en un alimento que ellas podrán comer. Sin embargo, siempre es mejor ponerles flores que ponerles dispositivos artificiales para que ellas no pierdan la costumbre de visitar las flores, ya que al tomar el néctar de las flores también se cubren a veces de polen y polinizan las plantas del ecosistema en el que se encuentran. Una gran interrogante sobre cómo consumen estas especies sus alimentos es el funcionamiento de la trompa. En realidad es muy sencillo. Lo hacen a través de un pequeño tubo, como si se tratara de un tubo absorbente, y ella se enrolla debajo de su cabeza la mayor parte del tiempo. Esto es lo que una mariposa adulta utiliza para absorber la totalidad del néctar de las plantas, el agua